Jesús Adrián Romero empezó a decir que en las imágenes él veía un lugar más propicio, él veía más consagración en las catedrales, en los templos y edificios católicos que en los evangélicos. Él le encontraba una razón a su fe, porque él decía que evocaban esas imágenes, esas figuras, esos lugares, más santidad, bendita sea la gloria del Señor, que los edificios de los evangélicos. Y por mucho tiempo estuvo él, ahora lo puedo entender, envenenando, hermanos, a un pueblo que lo tenía como pastor. Y aquí donde quiero alzar la voz y romper una flecha por los pastores que lo están haciendo bien. Mire, el ministerio no es para enriquecerse. El que quiera enriquecerse, que se quede, hermanos, laborando en la tierra normalmente, como lo puede hacer cualquier otra persona. Pero cuando se asume el ministerio, no es para enriquecerse. Dios va a sostener su obra. Dios va a sostener al hombre, a la mujer de Dios. No es para enriquecerse, pero cuando ya la persona que está en el ministerio empieza a ver el dinero como una opción para tener más poder en todo el sentido, hermanos, todo pierde la razón. Es que no hay ya la razón legítima de Jesucristo. Y el Señor lo dijo muy claro, no se le puede servir a dos dioses. O le sirves a Jehová, o le sirves a Mamón, el rey del dinero. Pero tiene que haber, hermanos, un deslindarse. No podemos nosotros correr en las dos aguas. Jesús Adrián Romero fue arrastrado, hermanos. Y ya usted va a entender por qué. Miren, la iglesia de Jesucristo durante mucho tiempo ha pasado adversidades, pruebas, luchas en todos estos 2000 años, hablando de la iglesia cristiana. Hay vicisitudes y la iglesia del primer siglo, hermano, fue una iglesia vapuleada, presionada en todo el sentido de la palabra. Mataban a los apóstoles, perseguían a los cristianos, encarcelaban a las personas de fe. Pero llegó un momento, como en el año 65, que la presión se ejercía desde la familia, desde Jerusalén, desde Israel, desde los religiosos, hacia todos aquellos israelitas que se convertían al evangelio. Y empezaban a presionar a los cristianos, diciéndole que estaban en el camino equivocado, diciéndole que ellos eran unas patas en el suelo, que seguían a un líder que había sido crucificado con 27 años y había hecho una profecía de que el templo iba a ser destruido y el templo estaba de pies. Y ellos desafiaban a los cristianos, los humillaban, les metían presión social, presión familiar y empezaban los cristianos a pasar trabajos. A muchos no le daban empleo, a muchos los corrían de su casa, muchos tenían que ir a vivir en casas ajenas, muchos tenían que ir a vivir en cuevas porque sus familias lo despreciaban. Y había una presión social y familiar tremenda sobre los cristianos auténticos. Una presión que en este tiempo hacia los cristianos auténticos está. Es muy parecido. Empiezan a presionar y a decirle al cristiano, pero ¿por qué si tú eres cristiano, cristiana, estás tan desconfigurado económicamente? Porque hoy día se predica un evangelio donde la prosperidad va primero que Cristo, donde el dinero es lo primero en esos cultos. Y empiezan entonces a presionar a los congregados, a los salvos por la sangre de Cristo, que si no tienen el dinero como ellos pretenden y tienen el dinero, le dicen a las personas que están prácticamente con un pie en el infierno, tergiversando textos bíblicos, manipulando la enseñanza cristiana, manipulando el mensaje de Jesucristo. Y en esas presiones, muchos de los llamados, como dice Jesucristo, si fuese posible, serán engañados.
Y es el caso del que una vez fue nuestro hermano, pero se ha descarriado. Si vuelve, lo aceptamos, pero tenemos que alzar la voz, ya que es una persona pública, una persona que ejerce influencia, es un influencer. Y esto que él está haciendo no se puede convertir en un virus que intoxique a los salvos. Tenemos que detener desde este humilde púlpito, desde este humilde escena, tenemos que detener la apostasía. Acaba Jesús Adrián Romero de ir a España y en una catedral, entonces hizo un concierto, porque él ya se siente pues tan cristiano que él puede meterse a idólatra. Y ese es el mensaje que está llevando. En aquel contexto, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, presionada en el primer siglo, Pablo escribió una carta poderosa a los hebreos. Y en el capítulo 10, Pablo empieza a hablar de lo que es el ministerio cristiano, envuelto en el misterio de la revelación que Pablo ha entendido cabalmente y nos ha comunicado. El verbo de Dios se hizo carne, y ese Jesucristo, el verbo hecho carne, padeció por nosotros, fue muerto, pero también resucitó y se elevó a la diestra del Padre. Y esa es la revelación que Pablo trae. Y Pablo en el capítulo 10, en el verso 35, dice que no caiga la fe, porque a muchos la presión les tumba la fe y empiezan a caminar buscando una alternativa, porque piensan, porque viene la vicisitud, viene la carencia, viene la necesidad económica y dicen, Señor, parece que estoy en el lugar equivocado. Y eso le ha pasado a un liderazgo, que aquí también tengo que levantar la voz. Un liderazgo que no ha sido apoyado por la iglesia. Ministerios legítimos que no han sido apoyados de manera contundente por un pueblo. Y entonces empiezan a buscar en medio de sus necesidades económicas alternativas, porque empiezan a concebir, el enemigo les hace entender que el evangelio es un negocio. Y ven a los demás prosperando, y ven a los demás ministerios, predicadores, profetas, apóstoles, adoradores prosperando, y empieza la presión, y mucha gente dice, por ahí es la ruta, esa es la vía, tengo que irme por allí, tengo que afiliarme, tengo que buscar cobertura, y terminan vendiendo su primogenitura y su ministerio por un plato de lentejas. Dice el verso 36 del capítulo 10. Incrementa la esperanza basada en las promesas. Tienes que afianzarte un poquitico más, y el que ha de venir vendrá. Él no aguantó la presión. Él se dejó llevar por las presiones. Él no esperó el poquitito más. Un poquitito más, dice verso 37. Y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Importante esto. Tenemos nosotros que esforzarnos. Tenemos nosotros que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Es el momento de acercarnos a Dios. Tienes que esforzarte. Dice el verso 38, leyendo el 37, que dice un poquitín más. Y el que ha de venir vendrá. Nosotros, hermanos, tenemos que entender
que si retrocedemos, no agradaríamos el alma de Dios. Si retrocedieres, no agradarías mi alma, dice el Señor. Es lo que le ha pasado a Jesús Adrián Romero. Ha retrocedido, ha vendido la primogenitura, ha cambiado la gloria del Señor por el amor al dinero, por el amor al reconocimiento. No le basta que tiene en su YouTube 4 millones de seguidores. No le basta que en Instagram tiene 10 millones de seguidores. Él quiere más. Él quiere más poder. Satanás lo ha vencido. Se dejó vencer. Y si este mensaje llegase por la misericordia de Dios a Jesús Adrián Romero, este es el mensaje. Si retrocedes, no agradas el alma de Jehová. Y nosotros los cristianos auténticos decimos lo siguiente: no nos vamos a convertir a la idolatría. No vamos a buscar más masa para tener más mazamorra. Es verdad, vienen presiones. Es verdad, vienen necesidades. Es verdad que todo viene a tratar de mellar y tumbar nuestra fe. Pero dice el verso 39 del capítulo 10 de Hebreos: no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para ganar nuestras almas. Pablo escribía desde la cárcel. Pablo era un reo condenado a la muerte. Pablo tenía tiempo establecido para morir, pero Pablo no se amedrentaba. Pablo le decía a los hermanos hebreos que estaban siendo presionados: no retrocedas, porque no vas a agradar a Jehová. Espera un poquitín más y el que ha de manifestarse vendrá. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y ese es el mensaje en esta hora. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que nos aminalamos delante de la adversidad. El enemigo se levanta como río, pero Jehová se levanta también como un poderoso gigante, y es más poderoso que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Por eso no nos avergonzamos del evangelio. Jesús Adrián Romero se dejó llevar. Él venía dando muestras de que quería hacerlo, pero ahora ha rayado. Muy lamentable. Allí quedan algunas melodías, como el recuerdo de algo que empezó bien, como un recuerdo más que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Y esas publicaciones de Jesús Adrián Romero hay que vetarlas. Sus clásicos quedarán allí, porque fueron parte de su profecía, de sus canciones, de sus prédicas, mensajes, como aquel Saúl que danzó y profetizó y fue escogido por el pueblo y Jehová lo aprobó para ser rey, el primer rey de Israel. Pero qué lamentable que después que profetizó Saúl, terminó endemoniado y deseando matar al verdadero ungido de Jehová, David. Es muy lamentable lo que ha sucedido con este caballero. Y yo invito al pueblo a vetar todo ese tipo de publicaciones, ni las mire. Lo recordamos por los lindos temas que ha dejado allí, que fueron grabados años atrás, cuando todavía estaba en su cordura espiritual. Pero no lo soltamos de las oraciones. Oramos por Jesús Adrián Romero para que vuelva a Cristo. Y cual padre del hijo pródigo, nos quedamos con los brazos abiertos, en calma, esperando el retorno de nuestro hermano, esperando el retorno del hijo pródigo que se fue de la casa del Padre. Ya no está en la casa del Padre. Qué lamentable reconocerlo. Me da tristeza en el corazón
y tengo molestia con Satanás, porque el enemigo, Satanás el diablo, lo ha capturado. Pero nosotros tenemos un compromiso de no retroceder. No somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para ganar la vida eterna en Cristo Jesús.